vamos a estar entonces compartiendo, leyendo. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque ha subido su maldad delante de mí. Había una misión, ¿no? Había una misión. Había una visión y una orden de Dios. Mandamiento del Padre. Una voz de Dios, ¿no? La voz de Dios hablándole tan particularmente a Jonás de que fuera con esa misión. Yo creo que todos tenemos una misión, todos fuimos convocados con una misión. Y yo creo que Dios nos ha hablado a cada uno. Jonás, el libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 3. Muy bien. Es el llamado de Dios para levantarse a ir a Nínive. Tengamos en cuenta que dice aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Una ciudad llena de maldad. El 1:3. Y dice, y Jonás se levantó para huir. Se levantó, pero ¿para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, la trayectoria que hizo, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Oh, bárbaro, tremendo. Alguien estuvo hablando en esta semana acerca de Jonás, creo que el pastor Ariel, creo que estuvo hablando acerca de esto, ¿no? Pero me daba esta palabra anoche, y buscando un poco también acerca del significado de Tarsis, ¿no? Sí. Pero vemos aquí cómo Jonás huía se levantó para huir de la presencia de Jehová Dios, a Tarsis. huir de Dios, ¿no? Y no hay peor cosa, creo que es esa, huir de Dios. ¿Quién puede huir de Dios, pastora? Nadie. Sí, jamás. Cuando Dios fija los ojos en alguien para que cumpla podremos hacer un montón de cosas. Tarsis, pues, significa, para nosotros en el área espiritual, es hacer los caprichos nuestros. Es tremendo. Hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Eso en el área espiritual. Tarsis significa fundición, o donde se hacen pedazos las cosas. Ese es el significado de Tarsis. Y nosotros, por ejemplo, siempre tenemos eso, el caprichito de querer hacer lo que nosotros queremos y no la voluntad de Dios, no oír la voz de Dios. Queremos nosotros escapar de la voz de Dios, y el caprichito es el que siempre queremos hacer lo que a nosotros, y un precio muy alto. Se sufren muchas pérdidas. Por eso que en este tiempo, cuando decimos, hablamos en casa, donde tenemos el tiempo de meditar, el tiempo de ministrarnos, el tiempo de estar juntos, es el tiempo de pensar en esto. ¿Estuve haciendo la voluntad de Dios? ¿Estuve oyendo la voz de Dios? ¿O he estado haciendo los caprichitos míos? ¿No? Porque fíjense, Dios le dice a dónde tiene que ir, y Jonás no va donde Dios le dice, va a otro lugar. Y dijimos que esos precios, vamos a ver dos historias acerca de esto, de personas que quisieron ir a Tarsis, y Dios se le impide ir a Tarsis, no quiere que vayan a Tarsis, porque es un lugar de fundición, es un lugar donde se hacen pedazos las cosas. En otro diccionario dice donde se hacen añicos las cosas, ¿no? Se hacen pedazos. Entonces eso significa cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces cuando Jonás hace este recorrido de ir, ¿no?, hacia ese lugar, la Biblia nos habla que Él es el que desbarata, o sea, de alguna forma desbarata los planes, ¿no?, que tenía Jonás. Esos planes, nuevamente decimos, en los caprichos. Hoy en día, la mayoría de las personas, más bien hacen lo que ellos sienten, que creen que es de Dios. Pero no hay un tiempo como para sentarnos
y decir, debo de oír la voz de Dios. Por eso es que muchos no han logrado tener lo que quisieran tener en todas las áreas. Vamos a ver también en el área no solamente personal, sino también en el área espiritual y también en el área económica, que por ahí estamos haciendo cosas de las cuales no estamos pidiendo la dirección de Dios, o si la pedimos, a veces no estamos obedeciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Así que la mayoría de la gente sufre. Vos fíjate que cada de estas cosas, Jonás tuvo que pagar un precio, se paga un precio. Y en este caso él paga un boleto para huir. Es una mala inversión. Paga un boleto para huir, ¿no? ¿Cuántas veces hay un precio que se paga para huir? Ahora, Dios no le pide que él compre el pasaje, el boleto, porque si Dios te manda, Dios te va a suplir. Si no tenés que preocuparte, no tiene que haber una preocupación. Si nosotros estamos oyendo la voz de Dios, Él se va a encargar de todos los recursos, de las provisiones. Él se va a encargar. Pero cuando hacemos planes, hacemos caprichitos, mira, ahora me viene esto, qué importante. Acordate que mi sueño fue siempre poder ir a Israel. Era algo que lo llevaba en mi corazón. Y en aquellos años vi un video del evangelista G. Ávila parado en el Huerto de los Olivos, y nunca me olvido que él estaba predicando de ese lugar. Y bueno, y ahí se agigantó el deseo de poder ir, ¿no? Pero bueno, fuimos orando, ya han pasado varios años pasados. Estamos hablando de, no sé, 18, 19 años de esos sueños. Bueno, pero esperamos el tiempo de Dios. Dios nos había pedido Dios nos había dicho que le pidiéramos, Él no iba a conceder para que fuéramos. Ahora, cuando llegó el tiempo de Dios, yo recuerdo esa mañana tan preciosa, tan lindo, ¿no? Que estábamos cumpliendo los 40 años de ministerio prácticamente. Y en esa mañana se acercan los hermanos con la bandejita, ¿no? Y en la bandejita, bueno, yo pensé, de hacer un sobre con algunos dólares, con alguna invitación a un restaurante, a comer y todo, ¿no? Pero cuando abrimos el sobre, decían el pasaje a Israel. Así que, si Él te habilita, Él te va a dar todos los recursos. Eso es el ir en contra de la voluntad de Dios. Estos días son para que nosotros nos revisemos, ¿no? E ir en contra de la voluntad de Dios. Sí, hay un precio, ¿no? Y ese precio significa pérdida, porque no fue una ganancia para Jonás. El subir en ese día al bote, pagar de su propio bolsillo el pasaje para una destrucción, para una pérdida, porque en contra de la voluntad de Dios. Dios está hablando, por eso es que tenemos que en este tiempo examinar muy profundamente, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Es un llamado de parte de Dios. El venir a la iglesia, el escuchar el mensaje, es muy importante. El oír la alabanza nos ministra, todos nos ministran, los testimonios, pero no nos olvidemos que la voluntad de Dios es lo más importante. Y la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. ¿Dice así o no dice así? Buena, agradable y perfecta. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos más énfasis en lo que es la voluntad de Dios. Dios te dice, nosotros tenemos que obedecer. Cuando Él te dice no, irrevocablemente es no. No vayas en contra. Porque ahí cuando Jonás quiere ir a Tarsis, Dios le impide, porque en Tarsis es donde se funden, ¿no? Donde se funden las esperanzas, los sueños, donde se hacen pedazos los sueños. Eso significa Tarsis. Tarsis significa que tiene al lado, no vayas a Tarsis. No vayas a Tarsis. Porque mientras iba en el viaje, ¿no? Mientras él se dirigía hacia Tarsis,
Exacto. Dios impidió. Dios ¿no? preparó. Dios le impidió. Ahora, vos fíjate que hay pérdidas, ¿no? Porque siempre decimos, acuérdate que siempre digo que lo que está escrito en Dios, lo que está escrito en la Biblia, no es una palabra que sirvió para aquel tiempo, es una palabra actual, es vigente. Yo siempre dije, es de la forma en que Dios hace. Y nos dice a nosotros, de esta forma que pasó con Jonás, va a pasarle a todos aquellos que se levantan para huir de mi presencia. Es el tiempo de acercarnos, es el tiempo de ir a la presencia de Dios, porque estamos muy ocupados, ocupados en los caprichos nuestros. Vamos donde queremos, hacemos lo que queremos, ¿no? Sin haberle consultado a Dios. Y algunos tienen por costumbre decir, no, Dios me habló. Qué fácil es aquellas personas que dicen, Dios me habló, cuando ni siquiera han buscado a Dios, ni han orado, ni han ayunado. Para oír la voz de Dios se necesita un tiempo con Dios, ¿no? Un acercamiento Exacto. Con Dios para oír la dirección de Dios. Ahora, todos los fracasos y todo lo que nos sucede es simplemente porque no hemos hecho la voluntad de Dios. Por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Y lo que nos está pasando a veces, con algunas cosas que hacemos. Por ir en dirección contraria. Claro, exactamente. Ahora, miremos esto, que cuando Jonás sube al barco, que estaba en Jope, de una dirección, geográficamente dicen algunos estadísticos que puede haber sido a España, son muchos kilómetros, muchísimos kilómetros. De España está Tarsis. ¿No? Pero un lugar, nuevamente repito, que era el lugar que significa fundición o donde las cosas se hacen allí. Ahora, cuando Jonás sube al barco, ¿no? Y trata de huir, ¿no? Cuando tratamos de huir, no se puede huir. No debemos de huir. No tenés que huir. Tenemos que pararnos de una vez por todas. Y Dios está impidiéndote que vayas a Tarsis, donde los sueños se funden, donde se rompen las cosas. Ahora, miremos un poquito más donde dice que sube y cuando está en medio del mar se desata la tormenta. A todos los que huyen siempre se va a desatar una tormenta. Dios está hablando. Porque te va a impedir. No quiere el mal nuestro, Él quiere el bien. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces, todos los planes que Dios tiene para con nosotros, es importante que le prestemos atención, y no solamente que le prestemos atención, sino que podamos obedecerle, que podamos obedecer a la voz de Dios. No vayamos en dirección contraria. Si vamos en dirección contraria, vamos a sufrir consecuencias, ¿no? Y Jonás sube, se desata la tormenta, y vos fíjate, por ese desobediente también pagan los terceros. Mirá, cuando nosotros, por ejemplo, aseguramos el vehículo, ¿viste que aseguramos el vehículo? Sí. Dicen contra tercero. Contra tercero, tremendo. ¿No? Porque, como para qué culpa tiene el tercero, ¿no? Para cubrir también los daños de los demás, o sea, de alguna forma cubrimos. Podemos causar Así daño que a los terceros. Hay gente que una moto no sabía, ¿no? Y eran los culpables, pero bueno, nosotros fuimos dañados por una imprudencia, ¿no? De los que venían en la moto, porque fue una imprudencia, nos llevó por delante y nos rompió parte de atrás de la camioneta. Ahora, nosotros no teníamos la culpa, pero sin embargo el seguro eso hizo que nos cubriera a nosotros el tercero, ¿no? Pero también sufrimos las consecuencias. Entonces, cuando se pagan las consecuencias de una desobediencia, una huida de la presencia de Dios, también pagan consecuencias a la familia, los terceros, las personas que están cerca. Las haces laburar más, las haces sufrir más. Ellos dicen que cuando se desató esto, el agua se metía dentro de la nave. Trabajaban esta gente impresionante. Por alguien que había huido de la presencia, por alguien que se había empecinado ir a Tarsis para que se cumplan unos caprichitos de él.
para que Dios destruya niños, ¿no? Caprichitos, porque por eso por ahí en estos días que es importante que nosotros podamos orar por aquellos que se levantan, los que nos hablaron, nos criticaron, en fin, todas esas personas, pero terriblemente. Y decime si no había pérdida. El capitán del barco, ¿qué tuvo que hacer? Tirar los enseres, tirar... Una pérdida terrible. Para poder aliviar el barco, para calmar la tormenta. Exacto. Dígale que tiene al lado, no vayas para Tarsis. No vayas para Tarsis. Dios te lo está impidiendo. Te está diciendo, no sigas en esa ruta. Tienes que cumplir la misión. Bueno. Tienes que cumplir lo que Dios ha dicho. Por eso nada de desesperación. Muchas veces a nosotros como pastores, algunas de las personas por ahí nos han tenido como que somos un poco lentos para ir, ¿no? Pero siempre hemos esperado la voluntad de Dios. Algunos nos ha tenido como tardanza, pero hemos ido avanzando a través de los años y no hemos sufrido las pérdidas, ¿no? Ha sido ganancia. Simplemente porque nosotros nos puede ir mejor todavía, porque en estos días sirve para todo esto. Claramente por ahí cumplimos alguna, bueno, vamos a ir a tal lugar porque Dios está con nosotros y un montón de cosas, pero no le hemos pedido la dirección a Dios para que Dios nos guíe. Ahora, ¿sufrieron pérdida? Sufrieron pérdida, ¿no? Yo creo que Dios está hablando directamente al corazón de un joven en esta mañana, ¿no? Porque hay un llamado de Dios, ¿no? Mientras estaba compartiendo, pastor, yo siento en mi espíritu que Dios está llamando a un joven, ¿no? Que Dios lo llamó desde pequeño, ¿sí? Y que hay un llamado muy fuerte para levantarse e ir, ¿verdad?, a proclamar la palabra, pero este joven ha tomado una dirección contraria, ha sufrido pérdidas, ¿no? Ha causado mucho sufrimiento. Por eso yo creo que Dios está hablando en particular en esta mañana a una persona que nos está escuchando. Y bueno, Dios te ama, quiero decirte que Dios te llama, ¿verdad? Y Dios quiere determinar en este día que el sufrimiento ya no va a ser más sobre tu vida, días solos, días de llorar en lo secreto, pero hoy Dios te está hablando al corazón. Es lo que el Espíritu Santo de Dios me da en esta mañana, es que Dios está hablando directamente al corazón de un joven que por muchos tiempos, ¿verdad?, y quizás por años ha estado huyendo del llamado que Dios le hizo. Así que, como dice en esta mañana el pastor, no vayas en dirección contraria, ¿verdad?, porque hay pérdidas y lo que soñaste desde pequeño no se va a poder concretar porque estás yendo contra, ¿no?, de lo que Dios te está llamando. Así que lo bendecimos en esta mañana. Exactamente. Entonces, qué importante, no sigamos, ¿no?, en dirección contraria, en darle rienda suelta a nuestros caprichos, ¿no? Y de una vez por todas tenemos que obedecerle a Dios. Ahora, Dios hará la voluntad de Él. Siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Siempre, ¿no? Sí. Ahora, Dios tomará los medios para hacernos volver de las formas menos imaginables que nosotros podamos tener o pensar. Él tiene siempre su plan, Él tiene su forma de hacerlo. Y pasamos momentos difíciles en la vida, y tremendas difíciles, y tremendas pérdidas. Solamente por ir en camino contrario de lo que Dios nos dijo. Exactamente. Entonces, Dios tenía un plan, vamos a hacerlo volver. Dios tiene el plan porque Dios va a cumplir lo que Él ha prometido de cumplirlo con nosotros, Él lo va a llevar a cabo. Ahora, Él tenía, cuando sigamos ahí un poquito con Jonás y luego pasamos a la otra historia, ya vamos a estar redondeando un poco. Pero recordemos esto, cuando las pérdidas, sufren las pérdidas las personas que nos rodean, las personas que están al lado nuestro, ¿no?, por una desobediencia, y hasta que nosotros tenemos que confesar y darnos cuenta. Y pasar dolores a sí mismos, a nosotros mismos, claro, ¿no? Porque no solamente el entorno,
sino que nosotros mismos sufrimos y lo sabemos. Por eso hay un salmo que dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si pusiera mi nido y si pusieras el nido o el lugar allá en el cielo, de ahí, viste, Dios te bajará. Si hicieras, ¿no es cierto?, tu lugar ahí en lo profundo del mar, de ahí Dios te va a traer. ¿Dónde podemos huir? Le pasó a Jonás. A Jonás, exactamente. Ahora vos fíjate que en estas cosas, nuevamente repito, vamos a hacer hincapié, sufre la desobediencia de un hombre, puede sufrir la esposa, sufren los hijos, sufren todas las personas que están al lado. Los padres. Claro, o los padres, la desobediencia de los hijos a veces que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso en esta mañana queremos que cada uno reflexionemos, no vayas en dirección contraria. La palabra no vayas a atarse, que significa lugar de fundición, donde las cosas se hacen allí. Porque aquí fueron las cosas tremendas, que vamos a ver la otra historia de cómo se hacen pedazos las cosas. Ahora, Dios tenía un plan, porque Dios tiene un plan para hacernos volver. Exacto. Dios y pasamos. Anoche hablando con Sergio Tevez, ¿no? Dios te llama con amor o con dolor, ¿no? Y si no te trae, como decía él, con azote, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahora Dios tenía un plan con él, con Jonás, de preparar un pez para que cumpla. Mirá hasta qué punto Dios es bueno. Por eso en esta mañana estamos hablando a todas las personas, todos los que están escuchando, nos están viendo, ¿no? El hecho es que no sigamos huyendo, no huyas, no hagas los caprichitos por ahí, que bueno, me voy de la iglesia, me cambio de este lugar, me voy a la otra que es mejor, allá me atienden mejor. Donde vayas, acordate, no huyas de la presencia de Dios, no te vayas para Tarsis. Tarsis puede ser otro lugar donde tú no conoces y estás huyendo de tu responsabilidad, de tu llamado, de lo que Dios tiene preparado en el lugar donde te puso, ¿no? Quédate ahí porque Dios te necesita ahí en ese lugar. Ahora, cuando Dios prepara el pez, porque Dios siempre va a preparar algo para que no sé para vos, no sé para mí, pero para Jonás le preparó un pez. Y uno dice, qué bárbaro, un pez, ¿no? No sabemos qué nos puede preparar el Señor para nosotros. No tenemos ni siquiera idea. Pero siempre va a haber, ¿no?, por ahí algunas enfermedades, ¿no? Vienen algunas enfermedades y decimos nosotros, no, pero ¿por qué? Y hay enfermedades, hay situaciones creadas por Dios que no son buenas, que son feas, terribles, ¿no? Oscuridades tremendas para hacernos volver en sí. Exacto. Ahora, ¿por qué tener que sufrir? Jonás no tendría que haber pasado ese momento difícil si hubiese ido a Nínive, tranquilo, va, predica y vuelve y hubiera estado todo bien. Había un mensaje, sí. Y no tendría que haber pasado por la tormenta, no tendría que haber afectado a los terceros, no tendría que haber hecho que pasaron 3 noches en el vientre de un pez, ¿no? Hasta reconocer ese plan, la voluntad de Dios. Amigos, hermanos, no vayas a Tarsis, Dios va a cumplir su voluntad, no huya de la presencia de Dios, sino más bien siga la dirección de Dios, que Dios lo va a llevar a buen puerto. Miremos otra persona también en la Biblia, que lo encontramos en segunda de Crónica, ¿no? Crónica, capítulo 20, creo que es, y verso 30, está impidiendo que vayamos a ese lugar. Sí. A decir, pastora, hablamos del rey Josafat, un hombre que tuvo muchas victorias, muchas bendiciones, pero 35, verso 35. Vamos por ahí. Y es lo que dice. Ahí está, pasadas estas cosas, ¿no? Hubieron eventos que vivió, hubieron victorias que tuvo Josafat, extraordinarias, dice. Cosas muy lindas, muy hermosas. No, vivió una victoria completa, sería. Bueno, pero vos fíjate que el hecho de que nosotros hayamos vivido victoria asombrosa no quiere decir que tenemos garantizado el resto de nuestras vidas, que todo va a ir igual. Exacto. No.
siempre, o sea, Dios tiene, viste que cuando oramos el Padre Nuestro nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan a tu reino y hágase ¿qué cosa? Tu voluntad. Tu voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios es nueva todos los días. Dios tiene su deseo, él quiere que suceda de esa forma y nosotros no lo podemos hacer de la forma nuestra. Por eso siempre voy a repetir, donde tenés sueños de alcanzar metas, de lograr, algunos quieren llegar no sé a dónde, ¿no? Pero nunca va a ser si nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Siempre será la manera de Dios. Bien. ¿No? Dice, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad o hizo alianza. Hizo amistad. Trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Era un impío. Parate ahí, porque ahí esa palabra viene. Qué peligro. Josafat dice que trabó, hizo amistad, hizo alianza con un impío, ¿no? Aunque era Ocosías, rey de Israel. Claro, era el rey de Israel, bueno, pero no vivía agradable a Dios. No agradaba a Dios, ¿no? Esto pasa dentro, porque no es porque todos los que permanezcan dentro, ¿no? Es duro la palabra esta, no sé si decirla, pero dentro de la iglesia también hay impíos, ¿no? Que se apartan y dejan de hacer la voluntad de Dios. Entonces dice la Biblia, aquí estaba prohibido, ¿no? De hacer alianzas, de trabar amistad con una persona que iba en contra de Dios. Que vive impíamente. Entonces no nos conviene, ¿no? No hay que caminar con ellos. Por eso la Biblia estarán dos o andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. La Biblia dice que es imposible. Así, yo creo que se asoció. Se asoció para hacer negocio. Entonces hizo negocios, se asoció para hacer negocio con un impío. Tremendo. Sí. Mensaje: nunca hagas negocio con un impío. Jamás. Acordate esto porque la palabra nos dice: nunca hagas alianza, nunca trabes alianza con alguien que no ama a Dios, no respeta a Dios. No hagas, porque esto está prohibido de parte de Dios, hacer alianzas con el impío. Imagínate las cosas, se hacen añicos las cosas. Sigue un poquito más que me bendice eso, me bendice a mí en el sentido de ir en contra de la voluntad de Dios. O hacer alianza con personas que van contra Dios mismo, ¿no? Exacto. ¿No? Que están en contra. E hizo, dice, con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Las naves estaban ya construidas. Para hacer negocio, para hacer mercader. Vamos a hacer este negocio, vamos a hacer esta travesía de hacer negocio y nos va a ir bien. ¿Y qué dice? Viene tremendo. ¿Qué dice? Tremendo. Dice, entonces Eliezer, un profeta, hijo de Odaba de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Ay, Dios, tremendo esto, ¿no? Estaban preparando naves para ir a Tarsis. Nuevamente digo, no vayas a Tarsis, donde las cosas se hacen pedazos, donde se funden los sueños, los anhelos. Ahora, él traba amistad con esto, y Dios siempre va a hablar, porque él quiere que nosotros hagamos la voluntad de él. Te va a poner trabas, te va a decir, te va a anticipar. Él no va a querer, o sea, no vas a ir directamente sin saber. Dios va a avisarnos, nos va a decir que no debemos, que no hagamos esto, porque ¿qué hizo Josafat? Trabó amistad con él, hicieron sociedad, se hicieron socios en los negocios. Amados del alma, los negocios y la sociedad tienen que ser con gente de la familia, la gente del Dios, reino, sigue a Dios. ¿no? Porque fíjate que al principio los discípulos, Pedro, Juan, tenían empresas familiares, y las empresas familiares son las que Dios vamos de alguna forma, las bendecía, las aprueba. No hagamos negocios, ¿no? Ni alianzas con gente que no es de Dios, la gente que, vamos a decir, no respeta a Dios. Ahora, todo iba bien,
Los locales, bien. Las naves, bien. Los camiones, bien. No sé, los supermercados, bien. Todo empieza bien. Pero cuando Dios dice que no debemos de hacer alianzas, además el Salmo dice, no te sientes en silla de escarnecedores. Si hay una prohibición de Dios de que esta cosa no le agrada a Dios. Dios nos anhela celosamente, somos gente de Él y nosotros tenemos que amarnos y hacer sociedad con gente que verdaderamente ame a Dios. Se levantó el profeta, ¿no? Tremendo. Y le dice, ¿no? Por cuanto has hecho compañía con Ocasías. Con Ocosías, ¿no? Has hecho compañía con... Jehová destruirá tus obras. Y termina ahí. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Donde se le habían levantado 3 enemigos en aquel entonces, 3 distintos pueblos, y Dios le dio una victoria espectacular. Es una palabra que me bendice realmente, porque salva al pueblo, lo libra de la muerte, porque era muerte segura. Ahí, era muerte segura para Josafat y todo el pueblo. Sin embargo, Dios se glorificó de una manera extraordinaria y Dios respondió la oración de Josafat, ¿verdad? Y dice que se levantó con un botín completo, ¿no? Ahora, meditando un poquito, después de haber recibido tanto Josafat, ¿por qué tendría que hacer alianza con el enemigo? Cuando sabía que Dios lo había bendecido en las peores crisis, en las peores circunstancias, Josafat dice que levantó un botín extraordinario, una bendición tremenda, ¿no? Y tan pronto se olvidó que hizo él lo que no debía de hacer, ¿no? Esto es una enseñanza para nosotros. Podemos nosotros a vivir las crisis más extremas, y hemos vivido las crisis más extremas, pero hemos visto la obra y la mano de Dios, que en las crisis más tremendas la bendición de Dios ha sido manifestada para nuestra vida. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido, y esta es una advertencia de parte de Dios, que después de recibir y después de la crisis, ¿verdad? Porque la crisis va a pasar y vamos a experimentar que Dios estuvo, que Dios nos ha bendecido y más, ¿no? Cuidado con hacer alianza después de todo esto. Cuidado con hacer alianza. Exacto, lo que Dios te ha dado es para que lo disfrutes, es para que puedas compartirlo con la familia, ¿no? Pero la avaricia, el querer ir a Tarsis, ¿no? Porque que le llevó esto a hacer alianza con una persona que no temía a Dios. Yo les digo a todos los amigos de lo que hacen la voluntad de Dios. Exacto. Ahora, que dice que las naves se hicieron, ¿qué cosa? Dice, se rompieron. Las naves se rompieron. Y no pudieron ir a Tarsis. Ahora dice, Jehová destruirá tus obras. Claro. Entonces, eso abarca más de naves, ¿verdad? Dios destruirá las obras que pensás que van a quedar de pie, ¿verdad? Y que vas a seguir adelante. Hay una palabra de parte de Dios, ¿no es cierto? Para acá lo vemos reflejado para Josafat, que cuando Dios dijo, Jehová destruirá tus obras, venía una palabra de parte de Dios, no era del hombre. Dice la palabra que Dios bendecirá todas las obras de tus manos, ¿verdad? Amén. Él bendecirá, pero acá vemos la palabra, cuando se habla a Josafat, Dios destruirá las obras, todas, destruirá tus obras, ¿no? Entonces, pero eso fue ¿por qué? Por hacer alianza. Claramente, por eso es que Dios nunca va a aprobar los caprichitos, son caprichos, sin obedecer a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Por eso ya basta de caprichos, basta de ir en dirección contraria. Ya basta de desobedecer. Este es un tiempo donde nosotros más fuertes que nunca tenemos que trabajar para nosotros mismos. Porque toda persona que sigue su caprichito no llega nunca a un destino final. Qué tremendo. ¿No? Y lo único que es son pérdidas. Hemos visto personas que tienen sueños, no sé, anhelos grandísimos y sueños grandes, pero han hecho alianza con personas que no están en la voluntad de Dios. Por eso queremos decirle a todos los hermanos, a los amigos evangélicos, católicos que nos sintonizan, que nos están viendo, usted haga alianza con gente que ame a Dios. Y esto no pasa por ir mucha a la iglesia, esto pasa por obedecerle a Dios. Hay personas que le obedecen a Dios
y les va, o sea, le ha ido bien, les va bien y les va a ir bien siempre, toda la vida. Por eso es que ya no tenemos que hacer esto, porque las pérdidas son graves. Tarsi, lugar de fundición, lugar donde se hacen añicos las cosas. Tocamos lo que parte de Jonás, donde Jonás, o sea, vamos a ver, hubo una gran pérdida, lamentablemente era de tercero, no a la pérdida. Y a veces los terceros pagan por nuestra culpa. La gente que a veces sigue a una persona que no hace la voluntad de Dios, gente que tiene pérdidas en el camino. Entonces es importante hacer la voluntad de Dios. Pastora, este es el mensaje que queríamos. Y para dar cierre, ¿no? Yo siempre creo que hoy es un día de gracia, es un día de oportunidad, ¿no? Y volviéndonos a la vida que estamos tocando, ¿verdad? Volviendo a Jonás nuevamente, siempre Dios te da una oportunidad. Y esta mañana y este día es un día de oportunidad. Estábamos diciendo las consecuencias, ¿verdad? Siempre, toda desobediencia trae sus consecuencias. No podemos evitarlo. Sí. No podemos evitarlo. Por eso la advertencia, sí, discúlpame, la advertencia de parte de Dios, que no vayas en dirección contraria. Y yo creo que Dios está dando una oportunidad en esta mañana. Exactamente, exactamente. Vos fíjate, me acuerdo de un testimonio cortito de un chileno, de un hermano chileno, ¿no? Sí, que todos los días levantaba y agarraba la alpargata, ¿no? La chalita, nosotros decimos la alpargata, ¿no? Y bueno, y él cerraba los ojos y tiraba la alpargata para arriba, ¿no? Y para donde caía la punta, iba. Iba, ¿no? a predicar. Iba a predicar, ¿no? Y para el otro lugar. Me cansé de ir siempre para el mismo lugar. Voy a ir para el otro lugar. Y se fue para el otro lugar, él lo contaba, ¿no? Y cuando iba para el otro lugar, pasando algunas casas por allá, salieron unos perros y lo mordieron por todos lados, de tal manera que le hicieron pedazo. Le quedó la enseñanza que nunca más iría en contra de la puntita de la chalita. Entonces, nunca vayas en contra de la voluntad de Dios, no huya de la presencia. Este es el tiempo donde tenemos que encerrarnos, buscar la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios. No hagas lo que los demás quieren que hagamos. No. Usted haga la voluntad de Dios. No sigamos más con los caprichos nuestros de querer hacer lo que nosotros queremos. No lo hagas. No vayas en dirección contraria. Las pérdidas son grandes. Vimos a Josafat, un hombre bendecido. Qué necesidad hacer alianzas. Amigo, usted no tiene necesidad de hacer alianzas con nadie. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Él suplirá nuestras necesidades conforme a las riquezas que hay en gloria. Hay abundante en Dios. Dios nunca nos hará faltar absolutamente nada. Su cuidado estará con nosotros. Dice que Él está que nosotros estamos en sus manos. ¿Y quién nos podrá arrebatar de sus manos? Así que por lo tanto, ya basta de ir. Dígale al que tiene al lado, no vayas a Tarsis. No sigas insistiendo a Tarsis. Se hacen pedazos las cosas. Se funden los sueños y las esperanzas. Hay pérdida. No hay que ir en contra de la voluntad de Dios. No desobedezcas a la voz de Dios. Es el tiempo. Métase en oración y pidamos a Dios. Dios nos va a pedir cosas impresionantes. Dios va a pedir, número uno, a veces que arreglemos cosas internas, cosas que pasan dentro de nosotros, que a veces tenemos contra el hermano, contra el líder, contra el pastor, que siempre hemos querido hacer el capricho nuestro. Las cosas tendrían que hacerse de esa forma. Siempre digo, y le digo a los hermanos, no pretendan. Entonces, no es capricho nuestro, y gracias al Señor, yo no digo que soy el súper, ¿no? Y que lo hemos logrado todo, que me falta obedecer, no tengo duda, y esta palabra me bendice porque para mí también es. Entonces, yo creo que no debemos de insistir de ir a Tarsis, sino buscar la dirección de Dios. Y hasta aquí nos ha ido bien, y nos va a ir bien siempre que hagamos la voluntad de Dios. No te desesperes. No hagamos alianza ni esperemos
que venga de fulano de tal. David decía, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tu ayuda viene de Dios. Amigo, hermano, pastor, líder, nuestra ayuda viene de Dios. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé. Y dice que Él estará todos los días de nuestras vidas. Y que bendito sería salir y bendito nuestro entrar, bendito nuestro acostar y bendito nuestro dormir, despertar. Y dice que David dijo, he sido joven y he envejecido, y no he visto a justo, dice, desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Siempre Dios estará a su cuidado, estará a nuestro cuidado. No tendremos falta de ningún bien, y bendigo su preocupación para con nosotros. Le digo, no, gracias al Señor, no hace mucho veníamos un viaje de Mendoza y bueno, trajimos de todo, salsa, durazno, envasado, tomate, y bueno. Una bendición completa. Una bendición completa. Hemos venido y hemos recibido una bendición preciosa de Dios. Así que gracias al Señor, si usted nos ven colorados, es porque estamos comiendo demasiado salsa. Pero estamos bendecidos, gracias al Señor. Así que les bendigo, oro por las necesidades de cada uno de ustedes, porque Dios va a suplir las necesidades. ¿Tiene alguna palabra más ahí, sí, pastora? Como para cerrar, quizás aquellos, ¿verdad?, que en este momento no fue una vez, Dios lo vuelve a llamar por segunda vez. Y esto creo que Dios es un Dios de oportunidades y que Dios nos está llamando para no ir en dirección contraria, sino ir a proclamar, ¿verdad?, el mensaje que Él quiere que proclamemos. Así es. Acordémonos, y repito, siempre habrá un precio que pagar, ¿no? Cuando nosotros vimos, cuando vamos en dirección, cuando vamos a Tarsis. Exacto. Que se paga un precio personal, no le sirvió nada, fue un precio muy caro, muy alto. Si Dios lo direcciona y si Dios nos manda, descanse, Él es el que va a suplir todo. Esperemos en el Señor y acuérdense que la mano de Dios estará puesta sobre nosotros para ayudarnos. Así que bendigo a todos los que nos han sintonizado y que nos están viendo. Bendecimos a todos en general. Tomamos un tiempo todos los días a orar por cada uno de ustedes para que no les falte absolutamente nada. Y hay peticiones que también vamos a llevarlas en oración, porque hay peticiones, ¿verdad?, que no le hemos nombrado, pero que vamos a estar orando por lo que nos están pidiendo. Y bueno, y creemos que el Señor se va a glorificar en todo. Así que, gente, te hablamos del corazón, te hablamos bajo la unción de Dios. No es una palabra improvisada. Oramos al Señor y le pedimos a Dios, danos una palabra para el pueblo, para tus hijos, a todos en general. Descanse en Dios. Se lo habla, se lo dice a alguien que llevamos más de 20 años aquí, o 20 años en Buenos Aires, ¿no? Y Dios jamás nos ha hecho faltar absolutamente nada. Siempre hemos querido hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por eso dice que es buena, es agradable y perfecta. Ahí está, le digo porque está es buena, entrenada con qué bueno. Dice que la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era más que buena para Jonás. Era buena, era agradable, aunque a vos te parezca que eso no es lo mejor, aunque a mí me parezca que eso no es lo mejor, no es agradable, porque ante nuestros ojos pareciera que no es agradable, pareciera que no es bueno, pero la voluntad de Dios es buena primeramente, es agradable y para sellar esa palabra es perfecto. Lo de Dios es perfecto, no hay sombra de variación, y cuando Dios nos está llamando, ¿verdad? Porque yo creo que hay un llamado de Dios, no solamente dentro del ámbito de la iglesia, sino que hay un llamado de Dios, porque hay miles de gente que en un momento fueron llamados por Dios, y que en esta mañana o en estos días, a través de lo que se está viviendo, Dios está llamando, a Dios está hablando, Dios te está diciendo, levántate y ve donde te dije que tenés que ir, y levántate para proclamar el mensaje que yo te diré, le dijo a Jonás. Hay una palabra que Dios ha puesto en nuestra boca, ¿verdad? Y la tenemos que proclamar. Dios te quiere usar y Dios te quiere bendecir.
Así que obedezcamos. Por lo general, por ahí, Dios te va a mandar a misiones, ¿no? Que para nosotros es imposible, o misiones muy complicadas para nosotros. No agradables. Pero si Él te manda, anda. No tenés ningún problema, anda, porque Él va a hacer las cosas. Recuerda aquellos años, acordate que una mañana nos levantamos y oramos y le pedíamos al Señor dónde teníamos que predicar y y Dios nos mandó a una casa donde, claro, y el hombre era un hombre muy temido en el campo, en el pueblo, un hombre que usaba arreador. Un hombre violento. Violento, y además no se reía ni que le hagan cosquillo debajo del pie, ¿no? Serio, totalmente serio. Y la misión de ir a esa casa era una cosa media terrorífica, ¿no? Para ir a predicar sabiendo que esa persona... Nombre temerario. Tremendo, pero acuérdate que esa mañana o esa tarde fuiste a la casa de ellos, ¿no? Y bueno, y se le predicó el evangelio a ellos. Hay un proceso largo después, o sea, largo, no de muy pocos días, pero un proceso que Dios hizo, que no lo vamos a detener ahí. Pero bueno, pasando menos de un mes o algo así, la familia completa se entregó a Cristo. Valió la pena obedecer, ¿no? Esa palabra esa mañana. Esa gente se entregó a Dios y fue uno de los hombres más bendecidos de esa región. Nadie tenía la cantidad de patos, nadie tenía los chanchos como él tenía, los lechones, los caballos. Algunos deben saber de quién estamos hablando. Sí, un hombre tremendamente bendecido. Hasta el día de hoy. Él, su esposa, los hijos, ¿no? Mirá si nosotros hubiésemos desobedecido de no ir a la casa porque era una misión difícil. No, Dios te va a mandar a misiones difíciles. No tengas miedo, Él lo va a hacer. Se le predicó el evangelio, la familia se convirtió completa. Te termino la historia. Hoy, la hija de este hombre es la pastora y está pastoreando en Mendoza, en el divisadero Mendoza, juntamente con su esposo Héctor Abayay, ¿no? Beatriz Jofré. Mirá si no hubiese ido en esa mañana. Mirá si hubiésemos tenido miedo y no hubiésemos cumplido. Hoy no se hubiera llevado a cabo este plan tan precioso y están llevando una iglesia bendecida, una iglesia exitosa en medio del campo donde no hay muchos recursos, pero Dios tenía un plan. No vayas a Tarsis, obedece a la voluntad de Dios. Él se va a encargar de darte todo lo que necesitas, la gracia, la sabiduría, ¿no? Para que puedas llevar a cabo el trabajo, ¿no? Que Dios te ha encomendado. Así que por eso le hablo a los líderes, a las personas que van resurgiendo, tranquilo, esperen el tiempo de Dios, ¿no? A todos en general, Dios te va a llevar a que puedas desarrollar y cumplir la misión que te fue encomendada. Naciste para ganar, no naciste para perder. La Biblia dice que te irás adelante y no atrás, que te puso por cabeza y no por cola. Esas son promesas de Dios. ¿Para quién? Para que aquellos que obedecen y cumplen la voluntad de Dios. Los bendigo. Que esta palabra les haya sido de bendición y que lo puedan seguir compartiendo ustedes a las personas, a sus amigos, ¿no? Hagan un correr. Me bendice mucho porque había en la anterior casi 1000 reproducciones de la palabra de Dios. Y bueno, que corra, que siga corriendo, que es lo más importante. Oro por ustedes, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Bendigo la vida de todos los que se han conectado y aún aquellos que van a ver, Señor, aquellas personas que van a ver y oír este video, los bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que todas las enfermedades salgan del cuerpo, sean desarraigadas de su cuerpo y ellos vean la maravilla de Dios, el poder de Dios en este tiempo difícil, que en el tiempo del desierto se va a convertir en vergel, que habrá torrentes de agua, que habrá bendiciones hasta que les sobre y abunde, que no tendremos necesidad de hacer alianzas con ningún impío,
porque Gracias. Dios soltará Espíritu todo Santo. lo que nosotros necesitamos. Amén. Gracias te damos, Padre, porque creemos esta palabra. Y ayúdanos, por favor, necesitamos ayuda para obedecer a la voluntad tuya. Ya no a ir para Tarsis, donde se funden, donde se hacen añicos los sueños y las esperanzas. En ti se cumplirán todo. Padre, en el nombre de Jesús.